Otra, otra de las formas de engrase que tenemos son las ranuras de engrase, son las más comunes, ¿vale? Lo más común que nos podemos encontrar en un cojinete o para realizar la lubricación en un cojinete son las ranuras de engrase, al igual que en la guía de deslizamiento. Ahora, esas ranuras de engrase no las puedo colocar en cualquier posición, porque hay posiciones en las que va a ser más favorable que estén colocadas porque la entrada de ese lubricante va a ser más fácil que por otras. Es decir, va a haber zonas en las que el lubricante le va a costar más trabajo entrar y hay zonas en las que el lubricante pues, le va a costar menos trabajo, va a ser más fácilmente introducido dentro del cojinete. Tened en cuenta que entre el cojinete y el eje siempre va a haber o debería de haber un ajuste deslizante, es decir, las tolerancias son muy estrechas y el espacio que queda para que entre el lubricante es pequeño. Entonces, si yo le interrumpo la entrada de alguna forma o hago que esa entrada sea más difícil, pues la lubricación va a costar más trabajo de que sea la adecuada, o sea que puedan producirse problemas de lubricación. Entonces, tenemos varias hipótesis que nos podemos encontrar dentro de las ranuras de engrase. Entonces, las hipótesis son las velocidades con las que va a estar funcionando el eje. Es decir, tenemos tres. Una, que el eje esté en reposo, ¿vale? Otra, que el eje gire a una velocidad lenta y otra, que el eje vaya a gran velocidad. Con esas tres hipótesis yo puedo cubrir todo el rango de velocidades a las que va a girar el eje, estudiarlo y ver dónde me conviene colocar esa ranura de engrase. Entonces, la primera de ellas, cuando el eje se encuentra en reposo. Si el eje se encuentra en reposo, la carga, por la propia gravedad, la carga del eje va a estar en la zona inferior. El eje va a hacer fuerza en la zona inferior de nuestro cojinete. Es decir, en la zona inferior de nuestro cojinete no convendría colocar la ranura de engrase. Eso lo tenemos en esta figura 17 de aquí, ¿vale? Entonces las cargas, dijéramos que se concentra en esta zona, ¿vale? Yo no me conviene poner ranura de engrase aquí porque voy a tener problemas o va a ser más difícil de que mi engrase entre por esa ranura cuando lo tenemos parado. Siguiente hipótesis. Cuando nuestro eje está girando a una velocidad lenta, es decir, de menos de 3 metros partido segundo. ¿Vale? Entonces, la presión, si os fijáis, se desplaza un poquito hacia el sentido del giro, hacia donde está girando el eje, porque nuestro eje intenta, como dijéramos, montarse o escalar por nuestro cojinete. Aquí fijarse que está representado con unas holguras muy grandes, que esto no es una cosa real. Aquí hay unas holguras muy estrechas, pero bueno, para la representación o para la explicación no es válido. Entonces ya tenemos dos zonas en las que no sería conveniente, la de zona inferior y la zona en el sentido de giro, porque nuestro eje dijéramos que podría escalar, cuando va lento intenta escalar sobre nuestro cojinete. Entonces tendríamos esta zona y le tendríamos que sumar la otra que hemos visto aquí. Entonces ya tenemos aquí dos zonas que no nos conviene poner la ranura de engrase. Ahora bien, cuando nos vamos a la tercera de las zonas, ¿vale? Que es la que me dice aquí, perdón, en el apartado anterior, la página anterior, ¿vale? Hemos visto estas dos, en reposo y velocidad lenta, a menos de 3 metros partido segundo. Y la última es cuando giramos a una gran velocidad, que es lo que tenemos en la figura 19. Cuando gira a una gran velocidad, intenta, o el posicionamiento intenta, las fuerzas se colocan, dijéramos, como viene en la figura 19. Ya se amplía este rango de fuerza, se amplía
¿vale? Y al final se acaba yendo, el eje se acaba desplazando hacia la parte de atrás y crea una zona de depresión. Aquí creamos una zona de depresión y aquí creamos una zona de fuerzas. Vale, entonces, como hemos dicho, lógicamente no es útil que nuestro aceite penetre por las zonas donde hay presión. Entonces, eso es lo que nos viene aquí, no es útil. Y estudiando todo lo que hemos visto, hay una zona que es neutra, ¿vale? Que está libre de cargas y es por donde deberíamos de hacer nuestras ranuras de engrase. Que, claro, viendo lo que hay por aquí y tal, pues podríamos predecir que es una zona por aquí, ¿vale? Que es lo que me indica en nuestra parte o en nuestra figura de aquí. Aquí veis en esta figura, la figura 20, me indica las zonas idóneas donde yo debería de hacer las ranuras de engrase. Me dice que debe de estar colocada aproximadamente entre 45 y 90 grados por delante de la presión máxima. Si yo me fijo en la presión máxima, ¿dónde estaría la zona de presión máxima? Que sería por aquí. Pues entonces, que aquí me la representa en esta línea, ¿vale? Amplío 45 grados y a partir de esos 45 amplío otros 90. Entonces, a partir en estos 90 que se cuentan a partir de los 45 que nos marca la línea de presión máxima, entonces en esta zona es donde yo debería de colocar la ranura de engrase o donde sería lo ideal colocar la ranura de engrase. Yo coloco mi orificio para aplicación de aceite y por aquí me queda un poquito de espacio. Vamos, aquí tengo yo la ranura hecha, ¿vale? Y la presión, veis que hay una zona que es donde no hay presiones, entonces se iría fácilmente por esta ranura de engrase hasta la otra ranura que reparte hacia los dos laterales, como tenemos aquí, ¿vale? Esta zona es la que baja y luego reparte hacia los laterales. Esta ranura de aquí, ¿vale? Esa ranura es la que está representada aquí, ¿vale? Y esta ranura que baja es la que está representada aquí, ¿vale? Y el aceite entraría en este caso por el orificio de engrase. Hay que verlo, o sea, no hay que pararse mucho más en esto, no nos vamos a parar en estudiar exactamente todos los ángulos, en ver de las zonas de presión, si son mayores, son menores, y estudiarlo de una forma, de otra, más velocidad o menos. Simplemente sabemos estos tres casos, donde se producen las presiones máximas y que hay una zona que está estudiada, que es la zona neutra, que es donde nosotros debemos de colocar nuestra ranura de engrase, que sería aquí. Esto, ¿por qué lo contamos nosotros si no vamos a diseñar las máquinas ni nada? Porque se nos puede dar el caso en que quitemos un cojinete, tiene ranura de engrase. Y si no nos hemos fijado cómo está colocado y ese cojinete permite la colocación o el giro, ¿vale? Podemos colocarlo en una zona en la que la ranura no sea la idónea. Por eso tenemos que marcar nuestras piezas antes de quitarlas. Siempre hemos dicho que en el desmontaje deberíamos de hacer marcas para luego colocarlas en la misma posición. Entonces los cojinetes suele ser una cosa que quitamos muy a la ligera y deberíamos de tener en cuenta su posición, sobre todo cuando tenemos puntos de engrase, tenemos orificios de engrase y tenemos ranuras de engrase que influyen a la hora de repartir esa lubricación sobre el cojinete y que la forma de trabajar y en la durabilidad de ese cojinete, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta y no lo solemos tener en cuenta, ¿vale? Es una cosa que se nos suele olvidar, los cojinetes no le damos mucha importancia, pero tienen bastante importancia por este motivo. O sea, el desmontaje de los cojinetes lo solemos hacer sin pensar en estos ranuras de engrase que nos pueden influir bastante luego en la durabilidad y en el funcionamiento de la máquina. Ahora,
una de las características o las características que deben de cumplir las ranuras de engrase, como hemos dicho, una de ellas es que la colocación debe estar en la zona neutra, libre de cargas, que es la que hemos explicado ahora mismo. Otra cosa que me influye también para colocar eso en la zona neutra es que donde yo tengo presiones no debería de tener ningún elemento que me haga, dijéramos, o que me perjudique en el giro del eje. Me explico. La zona por donde yo voy a hacer cargas o donde se va a realizar la máxima carga a la hora de girar el eje, las debo de tener lo más lisas posibles para que ese giro sea lo más limpio posible y no haya nada que lo interrumpa. No haya ninguna arista como las que puede generarse a la hora de yo hacer la ranura, ¿vale? Entonces, es otro de los motivos por los que debo de colocarlo en la zona neutra, ¿vale? Que es lo que me está indicando en este párrafito de aquí. En este párrafo de aquí es donde me dice que otro factor que indica es que las zonas sometidas a presión deben mantenerse o deben mantener lo más lisas posible para que el deslizamiento se realice o se efectúe con facilidad. Entonces ya tenemos dos motivos, uno para que el aceite o la lubricación entre con más facilidad y otro para que las zonas donde hay presiones sean lo más lisas posible y el deslizamiento sea correcto. Ahora, otra característica de nuestras ranuras es que no se realizan hasta los extremos. Yo no puedo realizar esta ranura de aquí, ¿vale? Lo voy a pintar. Yo no puedo realizar esta ranura de aquí hasta el extremo. Si lo realizo hasta el extremo, la lubricación lógicamente se me iría por esos extremos y se perdería, ¿vale? Entonces se perdería hacia otro elemento que a lo mejor no debe de estar lubricado y no lubrico correctamente mi cojinete. Entonces las ranuras de engrase hay que dejarle un espacio que es el que me marca aquí como B, ¿vale? La separación B con el borde del cojinete. La ranura de engrase, otra de las características es que tiene que ser redondeada y el radio con el que tiene que redondearse es similar al del agujero de engrase, ¿vale? El radio de redondeamiento de esta ranura debe ser similar al radio con el del agujero de engrase. Y si podemos, o si se puede, por colocación del cojinete, por donde están colocados esos orificios de engrase, deberíamos de hacerlo, ese orificio, en la misma ranura de engrase. No como aquí, que está aquí en un punto en el que va un canal hasta la ranura de engrase, sino directamente que estaría el agujero de engrase aquí, ¿vale? Eso no siempre es posible, porque si lo vemos en este elemento, por ejemplo, sería el agujero directamente aquí. No es posible, os comento siempre, por construcción de la máquina, porque yo por aquí no puedo taladrar, no puedo hacer un orificio de engrase y tengo que hacerlo por arriba. Entonces, pues nada, si por mi diseño, por mi funcionamiento de la máquina no puedo y no lo puedo evitar, pues hago mi surco o mi canal de alimentación a la ranura. Pero si es posible, siempre que sea posible, lo haré directamente a la ranura. Me evito el que el aceite pase por ese canal, me evito aristas en los que el eje pueda no deslizar correctamente, etcétera. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los cojinetes que son ajustables, ¿vale? Los cojinetes que hemos dicho que están partidos en dos mitades, debemos saber o deberemos tener en cuenta que las zonas de engrase o las ranuras de engrase las debemos de hacer coincidir con la zona de unión de las dos mitades o de los semicojinetes. Esto lo tenemos en la figura 23, ¿vale? Vamos a verla.
En la figura 23 tenemos aquí las dos, fijarse que aquí tenemos el orificio, ¿vale? Y los dos canales de alimentación a la ranura, que si no, no sé si os fijáis o lo podéis apreciar, ¿vale? Voy a intentar ampliarlo un poco, que está en esta zona de aquí, ¿vale? Si os fijáis, la media ranura, en la unión de las dos, ¿vale? Tengo la ranura de engrase aquí, ¿vale? Voy a coger un color que no se ve mucho. Vamos a coger este. Aquí, ¿vale? Las dos tenemos ahí una y la otra, dijéramos, aquí. Están partidas, dijéramos, en dos. Esto de pintar con esto es un poquito difícil. Ok, entonces, nuestro orificio de engrase, canales de alimentación y la ranura se ha hecho coincidir justo, digamos, ¿veis? Con las uniones, ¿vale? En los semicojinetes debe ser así, ¿vale? Para que funcionen mejor, para que funcionen correctamente. Ahora, aquí podemos ver que no hemos visto antes. En esta imagen vemos el canal de alimentación y las ranuras de engrase por la parte interna, o sea, tenemos orificio, canal de alimentación para los dos laterales, ¿vale? Y las ranuras de engrase aquí, una y otra, dos ranuras de engrase. También hay que comentar cómo viene la figura 24, ¿vale? Que es lo que nos viene aquí al final del todo. No, aquí no viene. Que hay ranuras con forma de pata de araña. Como también las teníamos en la guía de deslizamiento, pues aquí también tenemos ranuras con forma de pata de araña. Veis que tenemos nuestros orificios, ¿vale? De entrada de aceite y nuestra ranura con una forma de pata de araña. Simplemente comentar lo que existen y poco más. ¿Vale? Que lo tenéis aquí en la figura 24 y en la figura 25 que tenéis una representación aquí en un esquema. No son muy utilizadas actualmente, ¿vale? Pero que existen. Esta parte de aquí que me dice dónde o cómo dimensionar los orificios de entrada de aceite, el canal de alimentación y la ranura, no vamos a entrar en eso, no lo vamos a estudiar, ¿vale? Pero que sepáis que aquí tenéis la fórmula, si queréis, para saber cómo se dimensionarían, dijéramos, perdón, cómo se dimensionarían estas ranuras, ¿vale? En los que el B, que era el espacio hasta el borde, sería la longitud del cojinete partido 20, es decir, yo cojo mi longitud del cojinete, lo divido entre 20 y esa sería mi dimensión B de aquí, y la dimensión D, pues tengo aquí la formulita para calcularla, ¿vale? Que sería el diámetro partido 40 más 3 milímetros. Diámetro D, siento la D, el diámetro interior del cojinete. Ya os digo, esto que sepáis que existe, que se calcula, que no se hace a ojo, pero que no vamos a entrar ni hay que aprendérselo estas formulitas no tenemos que aprendérnoslas, ni vamos a hacer ejercicios, ni nada de esto. Simplemente que sepáis que existen y que se calculan con respecto a estos valores o a estas fórmulas. ¿Vale? Y hasta aquí, pues el tema de las ranuras de engrase.